Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema profundo y complejo, pero necesario de entender, el impacto social del colonialismo. A menudo cuando hablamos del colonialismo pensamos en conquistas, en explotación económica, en conflictos militares o en tratados políticos, pero hay un ámbito igual de importante y a veces más verdadero, el ámbito social. ¿Qué pasa con las sociedades colonizadas? ¿Cómo cambian sus estructuras familiares, sus costumbres, su educación, su forma de vivir y de verse a sí mismas? Hoy vamos a recorrer juntos las huellas sociales del colonialismo, aquellas que no se ven a simple vista, pero que han moldeado el mundo moderno y siguen presentes, incluso signos después de que las potencias coloniales se retiraron. Colonialismo como transformación social forzada. Desde el siglo XV, con el inicio de la expansión europea hacia África, Asia y América, comenzó también una transformación profunda en las sociedades locales. No se trataba solo de dominar políticamente un territorio, sino de transformar su tejido social. En muchos casos, los colonizadores impusieron sus estructuras sociales, sus lenguas, sus religiones y sus valores sobre pueblos conquistados. Uno de los impactos sociales más inmediatos fue la disuasión de las formas tradicionales de organización, las jerarquías, los liderazgos indígenas o locales. Fueron sustituidos o subordinados a la autoridad colonial. Por ejemplo, en América Latina, muchas comunidades indígenas que funcionaban bajo sistemas colectivos de propiedad y de trabajo fueron forzadas a adoptar modelos occidentales individualistas y capitalistas. En América, las divisiones tribales o étnicas fueron manipuladas por las potencias coloniales para facilitar el control, sembrando conflictos que aún hoy siguen vigentes. El colonialismo también fue un proceso de imposición cultural. La lengua, la religión, el vestuario, la educación, incluso la idea de belleza y civilización fueron moldeadas bajo los parámetros europeos. A menudo lo autóctono fue deslegitimado, considerado bárbaro, atrasado o inferior. Esto generó una profunda crisis de identidad en las poblaciones colonizadas. En muchos casos se les enseñó a despreciar su propia cultura. Las escuelas coloniales no solo alfabetizaban, también adoctrinaban. Se construyó una narrativa en la que la europea era el centro de saber, la civilización y el proceso, mientras que las culturas colonizadas eran vistas como material en bruto, que debía ser reformado o civilizado. Esto no solo afectó a nivel institucional, sino en la vida cotidiana de las personas. Vestirse de cierta forma, hablar un idioma en vez de otro, practicar una religión impuesta, todo esto se convirtió en un signo de estatus o mejoría. Así se fue perdiendo el orgullo por lo propio y en su lugar se instaló una admiración hacia el colonizador. Nuevas jerarquías sociales y el racismo estructural. Uno de los legados sociales más nocivos del colonialismo es el establecimiento de jerarquías raciales. La idea de que ciertas razas o etnias eran superiores a otras sirvió para justificar la colonización. Este racismo no solo fue ideológico, se tradujo en políticas, leyes, prácticas sociales y sobre todo en desigualdades materiales y simbólicas. Los colonizadores solían ocupar los cargos de poder, acceder a mejores condiciones de vida, tener privilegios sociales y políticos. En cambio, las poblaciones originarias quedaban relegadas a los márgenes, sin acceso a la educación, salud, propiedad o participación política. Estas desigualdades se volvieron estructurales, es decir, se quedaron integradas en el sistema social. Y muchas veces, incluso después de la independencia formal de los países, continuaron vigentes. En países de América Latina, África o del sur de Asia, todavía hoy existen clases sociales profundamente marcadas por el color de piel, el origen étnico o el apellido. El colonialismo estableció un orden social que no desapareció con la retirada del imperio. Pero no fue todo imposición y pérdida, también hubo resistencia. En muchos lugares las comunidades colonizadas lucharon por preservar su cultura, sus valores, su lengua y su espiritualidad, a veces de forma abierta, con rebeliones y levantamientos, y otras veces también de forma más silenciosa en la vida cotidiana, en las fiestas populares, en la tradición oral, en la música y en la religión sincrética. De esta resistencia nace algo nuevo, el mestizaje cultural y social. En América Latina, por ejemplo, mezclaron lenguas, religiones, formas de organización, alimentos y costumbres. Este proceso fue desigual y muchas veces doloroso, pero también dio lugar a nuevas formas de identidad, ni completamente indígenas ni completamente europeas,
sino una síntesis viva de ambos mundos. Hoy muchos pueblos están en un proceso de reivindicación, reconstrucción de sus identidades y volver a hablar a la lengua ancestral, recuperar el nombre original de una ciudad, estudiar la historia desde otra perspectiva. Son formas de descolonización cultural que buscan sanar heridas profundas y construir un futuro más justo. Educación colonial, instrucción o adoctrinamiento. Uno de los instrumentos más poderosos del colonialismo fue el sistema educativo. Lejos de ser neutral o emancipador, la educación colonial fue una herramienta del control ideológico. En las escuelas se enseñaba historia, la religión, la cultura, los valores del imperio colonizador, mientras que se invisibilizaban o despreciaban los saberes ancestrales, las lenguas locales y las formas propias de enseñar. Por ejemplo, en muchas colonias británicas y francesas en África y Asia, los niños eran castigados por hablar su forma materna dentro de la escuela. Se formaban así una élite local adecuada a la europea, que funcionaba como intermediaria entre el colonizador y el pueblo, pero que muchas veces se alejaba de sus raíces. Esta educación no buscaba formar ciudadanos libres, sino súbditos obedientes, funcionales a la administración colonial. Al negar el valor de las culturas locales, el sistema escolar reforzaba la idea de que solo lo europeo era civilizado, inteligente o deseable. El impacto del colonialismo en la familia y el rol de género. El colonialismo también transformó las estructuras familiares y los roles de género. En muchas sociedades indígenas o africanas, las mujeres ocupaban roles importantes en la producción, la toma de decisiones o las tradiciones espirituales. Sin embargo, el modelo patriarcal europeo impuso nuevas jerarquías dentro de la familia. Se promovió una familia nuclear, dominada por la figura masculina, y se desplazaron prácticas comunitarias de crianza y cooperación. Muchas veces los hombres eran llevados a trabajar en plantaciones o minas, lo que rompía los lazos familiares tradicionales y generaba nuevas formas de dependencia económica. Además, las mujeres colonizadas fueron doblemente oprimidas por su género y por su condición racial. En el discurso colonial se las representaba como exóticas, sumisas o salvajes, según el caso, y muchas veces fueron víctimas de explotación sexual o laboral. Religión, conversión, sincretismo y resistencia espiritual. Otro de los grandes pilares del colonialismo fue la imposición religiosa. Las misiones católicas, protestantes o anglicanas acompañaban a los ejércitos y los comerciantes. El objetivo era claro: convertir a las poblaciones locales al cristianismo, deslegitimando sus religiones, tradiciones consideradas paganas o demoníacas. Pero el proceso no fue simple ni fácil. Si bien muchas comunidades adoptaron el cristianismo, también lo adoptaron a sus propias realidades, generando formas sincréticas de fe, donde convivían santos con deidades locales y ritos católicos como prácticas ancestrales. Este sincretismo fue en muchos casos una forma de resistencia cultural y espiritual, una manera de preservar lo propio bajo la apariencia de lo impuesto. La religión se convirtió en un campo de batalla simbólico, donde el arma también se disputaba. Urbanismo y segregación social en las ciudades coloniales. Las ciudades coloniales no solo eran centros administrativos o comerciantes, también eran espacios segregados, diseñados para separar a colonizadores de colonizados. Se construyeron barrios europeos con todos los servicios, mientras que las poblaciones locales eran confinadas a zonas periféricas sin infraestructura ni derechos. Esta división espacial reflejaba una jerarquía social y racial. En muchas ciudades coloniales todavía hoy se pueden ver las huellas de esa segregación. Barrios ricos, céntricos y modernos, y cinturones de pobreza en la periférica. El urbanismo colonial también implicó la destrucción de barrios tradicionales, centros ceremoniales, templos o mercados. En su lugar se construyeron catedrales, plazas y edificios administrativos que reflejaban el poder del imperio y borraban el pasado precolonial. Como hemos visto a lo largo de este episodio, el colonialismo no fue solo una estructura política o económica, fue también una máquina de producción social que transformó identidades, relaciones, formas de vivir, pensar y sentir. Sus efectos no desaparecieron con las independencias formales de los siglos, sino que persisten en las desigualdades sociales,
en los conflictos étnicos, en la pérdida cultural y en los discursos que siguen legitimando ciertas jerarquías. Pero también, como dijimos, existe resistencia, existe memoria, existen formas de reconstruir lo destruido y sanar lo dañado. La historia no está escrita en piedra, se puede reinterpretar, recuperar y reescribir. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este episodio te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo y comentarlo y seguir explorando con nosotros estos temas que nos interpelan a todos. Hasta la próxima y recuerda comprender el pasado es una forma de transformar el presente.